Hola amigos, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de regreso. Este es nuestro podcast número 3, donde vamos a atender la gran pregunta que hemos estado hablando en nuestro último podcast, y tiene que ver con lo que tiene que ver el anunciante en cuanto a su responsabilidad sobre el desempeño, bueno o malo, ¿no? De su agencia. Esta es parte 2 sobre este asunto para hacerlos para hacer estos podcasts más cortos, más puntuales. Y aquí paso un momento la palabra a mi socio Vive Cuchibotla, que les quiere dar la introducción. Y obviamente hablaremos de unos puntos muy importantes en cuanto a lo que es este asunto. Vivek, ¿cómo estás? Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes. Esto para hacer la parte 2 del podcast, donde tocamos el tema de si el cliente, el anunciante, tiene alguna responsabilidad sobre el pobre desempeño de su agencia y qué puede hacer al respecto. Y porque aquí decimos las cosas que nadie más se atreve a decir. En la primera parte del podcast aseveramos de que sí hay áreas donde el cliente tiene responsabilidad y donde si cambia ciertos comportamientos, esto va a poder tener un mucho mejor trabajo por parte de su agencia. Tocamos el tema de enseñarle a su equipo de marketing a gestionar correctamente a la agencia. La agencia no es un ejército, es como una banda rock, es talento, son egos y hay que gestionarlo de una manera diferente. También hablamos de la importancia de un statement of work claramente definido. Um, Eso ayuda a que la agencia ponga los recursos adecuados y que tenga un plan de compensación que cobre adecuadamente su trabajo. Y el tercer punto que tocamos fue de que cuando el cliente opera solo con amenazas y con pocas recompensas, la agencia suele no dar su mejor trabajo. Es preferible equilibrar el tema y ofrecerle a la agencia una posibilidad de ser ampliamente recompensada, reconocida por sus esfuerzos, de tal manera de que se inspire por parte de ellos un esfuerzo extraordinario. Entonces, esos fueron los 3 puntos del podcast anterior. Y ahora vamos a entrar en el punto número 4. Ricardo, nos quieres contar cuál es el problema número 4? No sé si es en el orden número 4 o si es el primero o qué, pero una de las cosas que creemos que son súper importantes en lo que es la gestión y un mejor trabajo entre una agencia y su cliente es una visión compartida de cómo quieren que su publicidad sea, de su proyecto, de cómo va a ser su proyecto, qué queremos lograr, qué queremos hacer juntos. Y es curioso y pareciera increíble, pero muchas veces esto no se habla, no se discute, no es parte de la conversación inicial. Y Vivek y yo tenemos un punto de vista sobre esto. Paso la palabra a Vivek para que comentes un poco más este aspecto, Vivek, porque si los objetivos están alineados en conjunto, se pueden lograr mucho más fácilmente y si no, pues puede haber mucha confusión también, ¿verdad? Típicamente hay 3 jugadores claves en el desarrollo y puesta al aire de trabajo creativo. Está obviamente el creativo, está el cliente senior y está el tomador final de decisión, que puede ser el presidente de la empresa o el dueño de la empresa. Um, y cada uno de ellos puede tener una visión diferente de cómo
cómo debe ser el producto final. Entonces, imagínense un creativo que está pensando que estamos en búsqueda de un león. El VP de marketing está pensando en por qué no replicamos algo que se hizo en las Filipinas con éxito. Y después está el director general que tiene otra visión totalmente diferente. Si no se ponen de acuerdo, va a haber un proceso eterno de trabajo, retrabajo, que va a llevar a frustración y pérdida de tiempo, y la calidad del trabajo se va a ver afectada porque al final pueden quedar no con una pieza creativa, sino con un Frankenstein publicitario. Entonces, creemos súper importante que hay que marcar la portería creativa. Hay que acordar cuál es la visión compartida de las 3 o las 4 o las 5 partes que figuran aquí, ¿no? Y una vez que se defina esa portería compartida, esa portería creativa o esa portería de medios, que cada una de las partes se comprometa, la agencia se comprometa a que no va a presentar trabajo que no entra por la portería creativa, y el anunciante se compromete a que no va a probar trabajo que no entre por ahí. Entonces ya el enfoque va por ahí, eh, y es mucho más eficiente el proceso y la posibilidad de tener un gran resultado creativo aumenta significativamente. Les quiero mencionar nada más un ejemplo de lo que puede ser una portería creativa, eh, y que duró aproximadamente 35 o 40 años en el mercado. La empresa McDonald's definía que su publicidad capturaba 3 cosas: food, folks, and fun. Y todo lo que hicieron por un periodo de 35 años entraba en esa portería creativa, y ese fue el periodo de mayor crecimiento de la marca a nivel global. 3 palabritas muy sencillas, pero con una portería súper clara. Entonces, eso es nuestra recomendación. Marquen la portería, pónganse de acuerdo y va a funcionar mejor todo. Vamos al siguiente problema, Ricardo. ¿Cuál es? Bueno, para poder ejecutar una visión compartida bien de cómo queremos que sea nuestra publicidad, pues necesitamos trabajar en el brief. Y hemos encontrado de manera significativa que los briefs que se desarrollan, y esto es para mí es algo que es compartido. Si bien viene el brief del cliente, pero es algo compartido, y si la agencia acepta el brief, pues acepta el brief, pero se tiene que trabajar un brief mucho mejor. Y hay diferentes formas de trabajar un brief, pero el brief, más allá de un papel que diga lo que se necesita hacer, tiene que ser una conversación sobre cuál es el problema de negocio que se necesita resolver con esta campaña en específico. Y hay diferentes maneras de desarrollar el brief y diferentes maneras de poder nutrirlo. Y hemos encontrado que el brief creativo es despreciado en su manera. Y como dije, responsabilidad del cliente por no incluir la información necesaria, por no profundizar sobre esto. Y al mismo tiempo, hay una responsabilidad compartida. Esta es mi opinión, ¿no? De la agencia en poder aceptar el brief como viene y no, pues, pelotearlo, discutirlo, trabajarlo y regresarlo. Hay diferentes maneras de entregar el brief. Vivek, ¿quieres comentar un poco sobre estos? Sí, sí, yo tengo una carrera de 20 años como consultor y he trabajado con probablemente 250 agencias, y en muchos talleres con agencias le he preguntado a los creativos: de 10 briefs que recibes,
¿cuántos te inspiran? Y la respuesta suele estar siempre alrededor del 10%. Y yo sospecho de que dicen 10% porque no quieren ofender al planner y al de cuentas que está sentado enfrente de ellos, que el número pudiera ser más bajo. Pero lo que realmente mete miedo aquí es que 9 de cada 10 briefs no están inspirando al creativo, lo cual lleva a retrabajo y todas las cosas malas que vienen de ahí, ¿no? El proceso de brief is an issue. Y hay dentro de las dificultades que hay tres modalidades que están muy claramente identificadas y que no son óptimas. La primera es el brief verbal. El brief verbal es cuando el cliente le dice, agencia, tú sabes lo que tienes que hacer, yo no te tengo que decir nada, pues tú conoces el negocio muy bien. Qué mal, Un qué brief mal. real que yo oí de una agencia, de un anunciante multinacional a una agencia multinacional. By the way, Ricardo, una agencia multinacional que cuando tú eras regional, esa era la operación Ay, mexicana. ay, El brief era, y cito, hazme algo chido, no. te lo encargo. Yo lo vi, ese era el email que servía de brief. Hazme algo chido, te lo encargo. Obviamente eso no puede funcionar, ¿no? Después está otro formato de brief que conocí trabajando para una gran empresa jabonera, que no voy a mencionar cuál es, pero las tres lo hacen. Um, que son los briefs de marketing speak, que están llenos de palabrotas y abreviaciones y macho marketing phrases, y todos en letra muy chiquita para que quepa todo en una página. Y entonces uno lo lee 2 veces, lo lee 3 veces y dice, no sé qué hacer, sencillamente, ¿no? Entonces, el marketing speak brief tampoco sirve mucho. Y la tercera modalidad, muchas veces, es la traducción del marketing speak brief al planner speak brief, que ya es toda esa jerga particular que usan los planners dentro de la agencia, pero que al final el creativo lo recibe y dice, no tengo la más puta idea de qué hacer con esto. We're missing the point. Aquí se perdió totalmente la trama, ¿no? El brief es el documento que inspira al creativo. Entonces, la solución que planteamos es muy sencilla. Olvídense de formatos particulares de brief y sencillamente, si el creativo es el recipiente del brief, vamos a hacer el brief en el formato y la forma y el proceso que más inspire al creativo. Y una vez que el creativo lo acepta como con entusiasmo y como un brief inspirador, estamos ya casi del otro lado y vamos a recibir buen trabajo creativo. Pero no nos perdamos en formatos y en procesos, sino hagámoslo como el creativo quiere. Él es el que tiene que producir la idea y nos vamos a ahorrar mucho trabajo y mucho esfuerzo perdido. Y Tre- perdón por el sermón, pero me apasiono con esto. tres puntitos rápidos, Vivek. Un buen brief, los creativos se pelean para trabajar sobre el brief, ¿ok? Sí. Entonces, nada como tener más más equipos o la agencia muy entusiasmada de trabajar en tu brief. Ese es un incentivo para el cliente que se haga un buen brief, que hagas un brief inspirador, como tú bien dices. Punto dos, hay mucho dinero que va a ir detrás de esta campaña, en producción, en medios, en lo que es todo, ¿no? El programa para empujar lo que es el proyecto, etcétera. Dediquen el tiempo necesario para hacerlo no bien, para hacerlo excelente, ¿ok? Porque después también hay dinero que se va a invertir detrás de esto, ¿verdad?
Y por último, el brief da dirección a la agencia, pero también es el documento que el cliente usa para evaluar el trabajo de la agencia, ¿sí? Si el brief dice rojo y la agencia presenta azul, pues hay un problema. Pero si dice rojo y la agencia presenta rojo, pues estamos bien. Usemos esto también como el benchmark para evaluar el trabajo bien que hace la agencia. Un buen brief va a generar un buen trabajo y va a generar una conversión muy productiva en lo que va a ser el producto. Entonces, una parte fundamental, importantísima en lo que es la relación cliente-agencia, la calidad del trabajo, el output y obviamente desempeño en lo que es el negocio. Seguimos con el próximo punto, Vivek, que quiero comentarlo aquí. Y una vez que se hace ya la campaña, se hace el brief, se hace la campaña, se presenta la campaña, ¿qué tal? Y voy al último punto que estaba comentando. El feedback. El feedback no es bueno o el feedback es deficiente. Hay muchas veces donde el feedback es, pues qué bonito, y bonito no sirve. Y eso es lo que es el brief también para ayudar a dar un feedback, porque el feedback es importante. Esa devolución es importante que ayuda a construir y ayuda a mejorar lo que es la idea, idealmente también el desempeño de esa idea. Y paralelo a esto es la aprobación, porque la cadena de aprobación dentro del trabajo de una campaña es muy importante y no queremos desaprovechar y usarla de una manera, no mal, pero equivocada, que después pueda eliminar una buena idea, pueda desgastar al equipo en lo que es el proceso creativo de una campaña al final no desgastar lo que es la relación cliente-agencia. Háblanos un poco de lo que es el proceso bueno o deficiente de feedback y aprobación de campañas, Vivek. Bueno, hay algunos anunciantes que tienen un proceso que las agencias se refieren a él como una moledora de carne, donde hay muchas personas opinando, desde el que menos sabe hasta el que más sabe, donde hay muchas rondas de aprobación, de presentación, donde después de cada ronda de presentación hay ajustes para ir a la próxima ronda de presentación y después al llegar a la ronda final de presentación resulta que el punto de partida estaba equivocado y el proyecto se echa para atrás y todos empezamos en cero. Y aunque esto parece ridículo, esto sucede con una frecuencia alarmante. Y esto es casi en su totalidad responsabilidad del anunciante. Entonces, una forma muy sencilla de resolver esto es que el tomador de decisión firme el brief del proyecto y dentro del brief del proyecto se acuerde que no va a haber ninguna presentación si no está el tomador de decisión. Entonces, eso elimina los 4 niveles de presentación antes de llegar al tomador de decisión. Y el segundo punto es que después de la presentación, no importa cuánta gente esté del lado del cliente en la presentación, de que va a haber una persona senior del lado del cliente que va a tomar todo el feedback de todos los participantes en la presentación del lado del cliente, lo va a condensar, algunas cosas las va a desechar, otras las va a tomar en cuenta y le va a dar un feedback centralizado a la agencia. Y así la agencia sabe de que lo que está recibiendo es lo que tiene que corregir y no tiene que preocuparse si una persona dijo esto, pero la otra persona dijo otro y no sé por dónde. Este proceso de aprobación y feedback es mucho más eficiente. Y quiero repetirlo otra vez.
La agencia no tiene ninguna responsabilidad en esto. Esto es responsabilidad exclusiva del anunciante. Si el anunciante quiere criticar a la agencia porque el trabajo creativo no es bueno, también el anunciante tiene que mirarse en el espejo y entender de que el proceso de feedback y aprobación no está ayudando y está en manos del cliente cambiar eso. 100%. Aquí el onus está totalmente del lado del anunciante. Y si no nos creen a Ricardo y a mí, les invito a tomarse una cerveza con alguien en la agencia y off the record pregúntenle si lo que estamos diciendo es verdad y a ver qué les dice. Y les garantizamos de que van a estar de acuerdo con nosotros y es un ajuste sencillo que pueden hacer los anunciantes. Seguimos al próximo problema, al último problema que tenemos aquí, Ricardo. Seguimos al último, y todo tiene que ver con la innovación detrás de las grandes ideas. Y estamos hablando un poco de la tolerancia alta o baja que podemos tener en cuanto a riesgos y consecuencias sobre tomar y sobre decidir sobre ideas importantes que puedan o no causar errores también. Y esto fomenta diferentes situaciones entre el cliente y la agencia y anunciante. Entonces, vale la pena un momento comentar las grandes ideas toman un elemento de riesgo, hacen una apuesta. Lo importante aquí es obviamente medirlas, porque no queremos tampoco hacer locuras, pero un elemento de empujar lo que es potencialmente una idea un poco más allá, pues puede de manera dramática cambiar y modificar y mejorar lo que son los resultados de negocio. Claro, podría haber también un efecto negativo, pero eso lo podemos medir un poco en la conversación que vamos a tener ahora sobre esto. El punto es que la agencia y el cliente se tienen que poner de acuerdo un poco hasta cuánto quieren empujar la vara, ¿verdad? Más empujamos la vara, más posibilidad hay que encontremos una idea breakthrough, una idea que rompe esquemas, una idea que se vuelve a hablar en el mercado, ¿verdad? Y esto más y más es importante en el día de hoy, porque más y más vemos que faltan grandes ideas en las campañas, que son más ejecuciones, y las grandes ideas se tienen que rescatar y se tienen que enfocar. Vivek, danos un Sí. poco tu perspectiva sobre esto. Si una agencia toma un riesgo y se le acusa y se le castiga, esa agencia no volverá a tomar un riesgo nunca más con el anunciante. Se irán siempre por lo más seguro, lo más predecible y ya no habrá innovación por parte de ellos. Entonces, la forma de manejar esto es crear esquemas donde se pueda tomar un riesgo y si sale mal, no es catastrófico. Hay varias formas de hacerlo. Se puede asignar un pequeño porcentaje del presupuesto de marketing sencillamente a experimentar, a hacer cosas locas, a ver qué pasa, ¿no? Se pueden hacer mercados de prueba. Se pueden, cuando yo trabajaba hace muchos años con la cuenta de Procter, siempre había una campaña al aire y había algo en desarrollo que se llamaba Challenger y la idea es tráeme algo que sea mejor de lo que hay en el aire. Experimenta, dale la vuelta y si consigues algo, reemplaza lo que hay en el aire, ¿no? Y si no funciona, no importa, pero se sigue intentando, ¿no? Entonces, ese esquema de Challenger es muy bueno también. El objetivo es crear
una figura, un proceso donde se pueda experimentar, pero donde si fracasa no le cuesta la cabeza ni la carrera a alguien, es parte del proceso. Y en estos esquemas Challenger, el riesgo es compartido, o sea, riesgo entre comillas, tanto el cliente como la agencia toman el riesgo, no ponen su carrera en juego, pero si les sale bien, la carrera del cliente se impulsa, la agencia le va súper bien, win-win para todos. Y eso es lo que queremos. Entonces, Yo diría, Vivek, que estamos en una época donde hay, no diría poco riesgo, pero no hay un atrevimiento a hacer ideas grandes, como lo hemos visto en el pasado. Y hay que entender un poco esa dinámica. Mucho tiene que ver porque muchos CMOs tienen un rol muy definido y quieren, ¿no? Y tienen muy poco tiempo para hacer las cosas, entonces prefieren hacer una serie de ejecuciones que, ¿no? Con promoción, con descuentos, con trabajo que tiene una visión de muy corto plazo y no de construir marca. Y esto viene también no solamente de la rotación de parte del anunciante con CMOs, pero también tiene que ver con la rotación o el hecho de que las campañas van a pitch más seguido y se enfocan en un proyecto y no necesariamente con una visión más a largo plazo, que es lo que estábamos hablando un poco antes. Entonces, todo esto empieza a se cae en una misma canasta de responsabilidades de cómo es el output de la agencia, cómo es cómo el cliente y la agencia son ambos responsables en poder crear un trabajo mucho más interesante, mucho mayor, con grandes ideas y lo que es construcción de marca. Y es fino el trabajo y hay que dedicarle tiempo. Muchos lo hacen bien, muchos no lo hacen bien, ¿verdad? Y es punto que nadie se atreve a hablar, pero que nosotros tenemos que hablar porque es nuestro enfoque en cuanto a lo que tú y yo hacemos, Vivek. Y bueno, espero que esto ha sido algo que haya abierto los ojos a muchos, que sea algo que se comente. Tenemos las decisiones de estrategia de visión son difíciles, pero las cosas que funcionan bien no son fáciles. Vienen difíciles y vienen con sacrificio y vienen con un trabajo fuerte. Yo quiero decir también de que si allá afuera, oyéndonos, hay algún anunciante que no está conforme con el desempeño de su agencia, aquí hay 7 cosas que están totalmente dentro de su control, que puede accionar o modificar para mejorar el desempeño de su agencia. Y no tener que estar pensando en cambios de agencia, sino con la misma agencia que tiene, puede tener mucho mejor trabajo. Y eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Fantástico. Gracias, Vivek. Les agradecemos a todos por participar en este tercer podcast, parte 2 sobre las responsabilidades del anunciante en lo que es el desempeño de la agencia. Visítenos a nuestro sitio think-catalyst.com. Escríbanos comentarios, sea en nuestro sitio donde nos pueden contactar o en este mismo canal o en nuestra página en LinkedIn. Bienvenidos cualquiera, comentarios, mejoras, críticas. Queremos que estos podcasts sean útiles para todos vosotros y que contribuyan a lo que es un mejor trabajo. Y por favor, si tienen sugerencias de temas controversiales que quieren que toquemos aquí, por favor, déjenos saber. Los comentarios en YouTube saben dónde contactarnos. Para eso estamos. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima.